Luis Vicat, es procurador, es abogado, es licenciado en seguridad y ya hablamos 2 o 3 veces con él. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Martín Hauserman, Tamara 40, los saludan desde el programa Directo al Hueso por Concepto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, los estaba escuchando. Gracias, muy amable. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, lo molestamos, estamos sobre el cierre del programa, lo molestamos un par de minutos. ¿Cómo se está viviendo a nivel seguridad? ¿Está habiendo una campaña política sin violencia? ¿No hay violencia política? ¿Qué es lo que está viendo en estos últimos tramos de las elecciones? Bueno, no, realmente no ha habido lo que se podría haber esperado, que es un aumento significativo de la violencia preelectoral, que es un tipo de delitos muy especiales que a veces se producen, por ejemplo, el robo de autos de un estacionamiento, que luego aparecen abandonados a pocas cuadras, robos que en realidad lo que persiguen es crear una sensación de displacer en alguna parcialidad para que después esto se refleje en el voto. No lo venimos observando, sí venimos observando lamentablemente el aumento del delito tradicional, que no tiene fechas políticas. En ese sentido, lamentablemente sí, el aumento es sostenido, ¿no? Y lo que me quiere dar a entender que el robo de autos está muy ligado a una campaña política, me sorprendí ahí. El robo de autos de estacionamiento, por ejemplo, que no tiene mucho sentido, porque de pronto se roban cualquier modelo, se roban 10 autos y los desperdigan en 10 cuadras a la redonda. Entonces, esto lo que produce es todo un movimiento de comunicacional y demás, y esto trae un aumento de la sensación subjetiva de inseguridad, es decir, lo que la gente percibe, y entonces la gente se enoja, la gente se frustra y la gente tiene la manera de castigar a través del voto cuando no está conforme con algo, ¿no? Luis, porque siempre uno se sorprende. Hubo tantos delitos violentos que sufrió en provincia de Buenos Aires. Uno ve que los medios están todo el tiempo poniendo: mataron a una persona en Matanza, asaltaron, a la noche lo que pasaba en Virrey del Pino y toda la matanza profunda en González Catán y la gente y estos asaltos de colectivo. Eso después no se ve reflejado, bueno, parecería que no se ve reflejado después cuando el ciudadano va a votar y no castiga al gobierno. Somos... A ver, sí, a ver, ¿por qué? Porque hay un voto cautivo, hay un voto de asistencialismo, hay un voto que es como la pertenencia a un club de fútbol, ¿no es cierto? Es decir, tengo una mala racha, perdí la copa, pero no dejo de ser de Boca, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces hay una cierta parcialidad política de muchos años, de 3, 4 generaciones, diría yo, en ciertos lugares georreferenciados. La Matanza es uno, que equivale a 5 provincias argentinas, y que muchas veces mueve el amperímetro muy fuerte, claro, en donde se ha trabajado sobre ciertas capas de la sociedad que son tradicionalmente carenciadas. La Matanza adolece de ciertos vicios de diseño urbano y tiene un índice delincuencial muy importante, y entonces también tiene una política de asistencialismo que es casi como un contrasentido, ¿no? Es decir, la gente es pobre porque no hay las condiciones para que deje de serlo, pero a su vez hay un Estado de pronto que le da heladeras, que le regala cosas, y es cuasi esquizofrénico, digamos, ¿no? Por un lado vivo mal, pero por el otro lado el Estado me da una platita, me da una heladera, y entonces unos días antes de votar era como hacía Sadi con la zapatilla izquierda y la zapatilla derecha, ¿no? Lo recuerdo. Luis, ahora, buen día. Ahora viviendo con toda esta tensión política, ¿no?, que tenemos, que parece eterno, ¿no? Cómo pasamos de las elecciones generales, ahora al balotaje. Es como que la gente, hay un descontento social, ¿no?, que se vive regularmente ya en Argentina, mucha violencia en el tránsito y todo eso, sí, de la tensión. Sí. Podemos ver, vimos en las noticias todo lo que fue la revolución del fútbol, ¿no? De Boca llegando a Copacabana, y una cuestión que parece una locura, todos los policías, balas de goma. Ahora, toda esta tensión política, social que tenemos, ¿se traslada al fútbol, por ejemplo? O esto, quiero mezclarlo un poco, unirlo con todo lo que es la revolución, ¿no?, de la final de la Copa Libertadores. Sí. Toda esta tensión política, social, ¿se traslada al fútbol de alguna manera? O sea, ¿la gente está explotando por donde sea por esto?
la gente está explotando por donde sea y la pregunta es muy buena porque tendríamos que decir qué es exactamente el fútbol. El fútbol es una batalla. Un partido de fútbol es una batalla entre dos reinos. Se parece a un tablero de ajedrez. Tiene peones, tiene torres, tiene alfiles, tiene delanteros, tiene zagueros, tiene el capitán del equipo, que sería el general que comanda su ejército. Es una suerte de batalla no cruenta, a veces sí cruenta, ¿no? Ha habido la guerra del fútbol, que costó miles de muertos en 3 días entre Honduras y El Salvador en la década de los 60, creo que el año 65 o 69, tuvo que intervino la Organización de Estados Americanos para forzar una paz por un penal y terminaron los dos países en guerra a los cañonazos. Me había olvidado, Luis, de eso. Qué increíble eso. Sí, bueno, y el huichipotl, el fútbol precolombino, por ejemplo, con la pelota de hule, que se jugaba con los codos y las rodillas, y pasando por un arco circular, lo que hacía es que el capitán y el equipo que perdían fueran abiertos al medio y su corazón fuera ofrecido a los dioses. Y en Inglaterra el fútbol estuvo prohibido casi 100 años por la violencia que tenía, hasta que luego, con reglamentaciones y reglamentos y el VAR y todas estas adelantos tecnológicos, se fue suavizando y entonces se hizo jugable como es ahora. Pero sí es un mecanismo. ¿Se nos fue? Uy, lo perdimos. Lo perdimos a Luis. Se nos fue. Bueno, ahora qué interesante esto que estaba contando, ¿no? Con respecto a la pelea entre dos países. Y sí, es verdad, un partido de fútbol es una lucha, es una guerra, es una cuestión de oposiciones, y hay mucha pasión que me parece que de alguna manera nos remonta a lo primitivo, ¿no? Coincido. Lo recuperamos, ¿no? Sí, estoy aquí. Yo los escuchaba perfecto. Sí, no sé qué pasó. Sí, nos estaba contando. Les contaba que la válvula de escape de la frustración es la agresión. Entonces, cuando una sociedad está frustrada, encuentra en la agresión, y esto lo vemos todos los días, una válvula de escape. ¿Quién no ha roto un vaso alguna vez en un ataque de ira o ha producido una mala palabra como efecto liberador de esa tensión acumulada? En el fútbol, además, tenemos el tema de la adrenalina. La adrenalina que produce toda una serie de cuestiones fisiológicas en el cuerpo, que serían largas de explicar, pero que produce un estado de excitación psicomotriz muy importante, sí. Y esto también colabora contra algunas cuestiones de violencia que se producen. Y además, no nos olvidemos que asociado al fútbol tenemos los muchachos de las barras bravas, que tienen una serie hay buenos barras bravas, digamos, y hay una serie de negocios que están vinculados a las barras bravas y también conspiran contra la parcialidad buena que quiere ir con sus chicos a la cancha. Total. Y no ser esquilmado, no ser apretado, etcétera, ¿no? La última, Luis, lo que estamos viendo en Río de Janeiro y los incidentes que hubo con la policía. Yo viajo mucho a Brasil por temas particulares, conozco más el sur de Brasil. La policía sabemos que es brava y no tolera, ahí no es muy democrática. La policía obviamente no tiene que ser democrática, tiene que cuidar los bienes, las libertades y la integridad de los seres humanos. Pero en Brasil le doy un plus más porque son bravos, no andan con muchas vueltas. ¿Qué derecho le asiste? Si la policía le pegó o se comportó mal con los hinchas de Boca, ¿le asiste algún derecho o uno tiene que bajar la cabeza? En realidad hay dos acciones. Está la acción del ser y la acción del deber ser, como decía el tratadista del derecho. El deber ser debería ser hacer la denuncia en la comisaría, olvidarnos o omitir el hecho de que el 35% de la policía militar de Río de Janeiro es hincha de Fluminense, un pequeño detalle. Interesante. Eu filho de brasileiro, eu conozco bem el Brasil porque soy hijo de brasilera. Pero, mira qué bien. ¿De qué ciudad, Chivo? Yo viajo mucho a Porto Alegre. Bueno, mi madre era de Uruguayana. Mirá, de la frontera, con Libres. Del sur. Claro, sí, exactamente. Bien, entonces vos tenés sangre gaúcha. Eu tenho sangre gaúcha. Eu não sou un argentino picareta. Me gusta mucho, tengo muchos amigos. A Uruguayana voy mucho a muchas ciudades del sur de Brasil, tengo justo un par de conocidos, por eso.
Es muy gustoso. Sí, Y muy además, lindo. dando palestras allá para la Policía Militar, Ah, mira qué un día el interesante. secretario de Seguridad me dice que dice, observaste un buen sotaque, es decir, Ajá. un buen Un lunfardo, buen ¿no? lufardo, correcto. Y, Correcto. y ahí le digo que soy hijo de brasilero, ¿para qué? No me querían dejar volver, ¿no? Casi me divorcio en aquella época porque me querían Vos llevar a sabés, Santos, Tamara, y me querían llevar... seguramente, justo te hizo decir, otro día vamos a charlar de esto. Vos sabés que los brasileros, igualmente en el sur de Brasil, nos quieren mucho. Tienen una afinidad, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, igualmente al margen del Exacto. turismo y todo, tienen, Bien, a mí está bien. somos muy bien tratados en Porto Alegre, es la verdad que cuando decís que sos argentino, te charlan con vos, es como que, bueno, a ellos los apasiona Buenos Aires, obviamente, Luis. Ótimo, gente muy gustosa. Sí, total, coincido, coincido. Bueno, Bueno, nos Luis. estaremos viendo en otra oportunidad entonces. Sí, vamos a seguir charlando de esto y muchos temas más, así que te agradecemos este ratito con nosotros. Un gusto, buen fin de... Buen fin de, chau. gracias. Luis Vicat.